Bueno, pues pendientes de Rusia y de Estados Unidos, con el foco puesto también en Europa y sobre todo en estos últimos insultos de la Europa a Trump, me gustaría preguntaros también por una de las noticias del día de hoy, este movimiento por parte de China que está llamando a sus grandes bancos a dejar de comprar bonos del Tesoro en Estados Unidos. Es algo así como el ataque al talón de Aquiles, ¿no? Si Trump tiene un problema, si tiene miedo por algo, es por la economía de Estados Unidos y se le va de las manos la inflación. Y claro, José Luis, esto es un golpe directo, ¿no? Estamos hablando de que Trump se la juega en noviembre. Hombre, si se le va de las manos la economía, lo tendría todavía más complicado. Hombre, por eso todavía no han conseguido, ha tenido también bastantes críticas, ¿no? de economistas de bastante peso que no veían bien un poco este método, ¿no? Un poco de proteccionismo, de amenazas arancelarias para conseguir acuerdos bilaterales y de esa manera, bueno, reemprender una economía estadounidense que beneficiase el nivel de vida de los ciudadanos americanos un poco de esa manera, ¿no? Casi a golpe, como vemos, de una manera, bueno, pues eliminando todo lo que podríamos decir son los acuerdos de un comercio internacional un poco en ese ámbito, ¿no? Y China, curiosamente, que sabemos el régimen que tiene, pues se ha visto pues amparada y levantando casi pues el estandarte de la libertad de comercio, de la libertad de los mares, de la libertad de la economía internacional, bueno, pues algo que nos hace sonreír a muchos pues, de ese cambio de papeles un poco pues que ha sucedido en ese sentido. También hay que tener en cuenta, bueno, pues ese proceso de pérdida de valor del dólar que pretendía también Trump para aupar, favorecer, ¿no? Incrementar, bueno, pues la necesidad exportadora de unos Estados Unidos que de esa manera, bueno, pues pudiera mejorar un poco ese nivel de lo de la economía, ¿no? Y claramente, bueno, pues China también sería uno de los afectados porque, bueno, ha sido la primera potencia en bonos, ahora es la segunda después de Japón y ahí tenemos un poco, bueno, pues esa importancia, ese interés y más ahora, bueno, que después de las elecciones de Japón, pues tenemos, bueno, pues un Trump con faldas llevando las riendas del gobierno japonés, ¿no? Así que con unos intereses políticos muy estrechos, pero también económicos muy dependientes de que la economía estadounidense vaya bien, porque como no vaya bien, pues bueno, pues el ahorrador japonés pues va a tener sus problemas y la economía japonesa no es precisamente accidental un poco en ese ámbito. Así que claramente un poco en esta declaración de guerra ya China estaba se puede decir, eliminando peso y dependencia del desarrollo de la economía estadounidense. Como hemos dicho en otras ocasiones, son dos gigantes que en el contexto de la economía internacional están condenados a entenderse por la fuerte interrelación que tienen entre ellos, pero sí que es cierto que en la pugna que están llevando actualmente los chinos cada vez quieren reducir más esa interdependencia y por tanto ahora ese proceso de aceleramiento pues puede provocar sus problemas a un Trump que claramente les ha puesto la señal de esa pugna y de ese combate y que además, pues como vemos, estar utilizando la política arancelaria de una manera absolutamente política para ir, bueno, eliminando y bajando de categoría en este nuevo orden internacional a los aliados más estrechos un poco de China, ¿no? O sea, aquí, del mismo modo que hemos estado hablando antes, cómo las nuevas sanciones podían ya estar haciendo mella en el proceso de desarrollo de economía de guerra de Rusia, China claramente se ha tenido que mover, mostrar un poco su dentadura en este aspecto, porque claro, ellos son el verdadero nervio, piedra clave, un poco de todo el grupo de los BRICS y no pueden permitirse, bueno, pues este tipo de acciones un poco por parte de Estados Unidos, ¿no? Así que claramente ha tomado ya una decisión también de fuerza para demostrar, bueno, la capacidad que ellos tienen y que pueden provocar y favorecer un fuerte estornudo a la economía de los Estados Unidos que para los europeos sería una pulmonía bastante letal un poco en nuestra salud económica, ¿no? Así que los chinos rápidamente han tomado un efecto de decisión sabiendo
que las consecuencias provocarían también reacciones por parte de países europeos y de otros, y puede volverse en contra de Trump las medidas que está desarrollando a nivel de economía internacional. Bueno, pues con el foco puesto en Donald Trump, vamos a mirar a más noticias de última hora. Una de las preocupaciones precisamente de Donald Trump es el caso Epstein, que ahora también apunta a los demócratas y que sobre todo ahora está poniendo en jaque al primer ministro británico, un Keir Starmer más discutido, más acorralado que nunca. Todo esto tenemos noticia importante de última hora, y es que Ghislaine Maxwell, la expareja y la cómplice convicta de Jeffrey Epstein, se ha negado a declarar ante los miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, recurriendo a su derecho estipulado en la quinta enmienda de la Constitución del país. Información de última hora que apunta que la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, se ha negado a declarar. En concreto, que cumple la propia Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión, está convicta o está culpada por delitos relacionados con tráfico sexual de menores. Fue requerida para comparecer en el marco de una investigación legislativa vinculada a la red de Epstein, fallecido en 2019. Maxwell decía que cualquier declaración, el abogado de Maxwell decía, la defensa de Maxwell decía que cualquier declaración podría tener consecuencias legales adicionales para su clienta, motivo por el cual ha optado por acogerse a su derecho a guardar silencio. La quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege a los ciudadanos de ser obligados a declarar contra sí mismos en procesos que puedan derivar en culpas penales, un derecho frecuentemente invocado en investigaciones de alto perfil. Pendientes del caso Epstein y en este caso de su expareja, de Ghislaine Maxwell, que se niega a declarar. Emiliano, te quiero preguntar por esta información, ¿no? Esta noticia que apunta a que China quiere golpear a Trump donde más le duele. Pues me gustaría escuchar las opiniones del señor Scott Bessent cuando empezó a decir que la pequeña venta que había hecho Dinamarca y algún fondo soberano noruego era insignificante para la deuda norteamericana. A lo mejor ahora ya no opina lo mismo, porque ya no es Dinamarca o algún fondo soberano suelto, sino que estamos hablando nada más y nada menos que del segundo tenedor de deuda estadounidense. Entonces, bueno, China sabe a lo que juega, China juega a corto y también, sobre todo, a largo plazo, y es consciente que esta medida puede ser muy dañina para la economía estadounidense y que puede tener consecuencias en los famosos midterm de noviembre si finalmente se llegan a celebrar y no buscan la argucia legal para tratar de evitar esa celebración, que ya hay cierto ruido en los medios norteamericanos sobre esa posibilidad. Entonces, bueno, China lleva ya dentro de los BRICS, como hemos discutido aquí también en algún caso, desdolarizándose y tratando que todos los países compren en yuanes y que compren en las monedas nacionales para quitarse esa presión de depender del dólar para las compras internacionales. Y además ellos ya tienen el yuan digital implementado, a diferencia de nosotros el euro digital, pero ellos ya tienen el yuan digital y empieza a funcionar, digamos, en un mercado muy potente, y que si lo llegan a imponer, pues implicará que se están desvinculando o desacoplándose de la moneda y de la economía norteamericana, y esto es un paso más. Ya no te cuento si Japón, que es el segundo tenedor, empieza también a deshacerse de la deuda. Entonces Trump iba a tener un serio problema que, por supuesto, si se celebran elecciones, finalmente pues tendría unas consecuencias para su partido y para su control del Senado y del Congreso. Entonces, pues esperemos a ver qué ocurre, pero China está jugando sus bazas y es consciente que el talón de Aquiles, como el propio Bessent dijo, es la deuda, y de ahí también su obsesión por presionar al presidente de la Reserva Federal, incluso perseguirle judicialmente para que baje los tipos de interés, porque eso tiene incidencia también en el mercado de deuda. Entonces, bueno, China sabe dónde dar, y en ese talón de Aquiles pues parece que la flecha se aproxima cada vez más a ese talón de Aquiles y no se podemos encontrar. El problema, ¿cuál es? Que los europeos nos veríamos arrastrados también por esa situación. Entonces, bueno, pues tampoco tenemos mucho interés de que meta el dedo en la herida China, porque eso nos arrastraría a nosotros. Y si me permites un comentario respecto a la última noticia de la no declaración ante el comité de esta señora Maxwell, pues quizá nos encontremos dentro de poco que la señora Pam Bondi,
le da una inmunidad y que le conmuta la pena, como ya ocurrió con algunos de los que trataron de dar un golpe de Estado contra el Congreso de Estados Unidos. Quizás ese sea el por qué se acoge a la quinta enmienda para no declarar, porque todo el mundo es muy consciente que si escarban en todos los documentos que se han ido filtrando, con todo tachado, pero se puede deducir, quizás dentro del movimiento MAGA verían que tienen un presidente que estaba más implicado de lo que él dice. Bueno, pues veremos qué pasa con el caso Epstein, veremos hasta qué punto China golpea a Estados Unidos y sobre todo, bueno, pues veremos qué sucede esta semana en esta reunión entre Trump y Netanyahu. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo de más. Emiliano, Adrián, José Luis, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer, un abrazo. Buenas tardes.